nos queda por ver qué papel tendría en la causalidad y determinación de todo lo dicho hasta ahora la herencia, la genética, la inmunología y las modificaciones de estas por influencia del medio y del ambiente. De la clínica y el diagnóstico del asma va a moderar esta parte el doctor Fernando Sánchez Gascón, al que le cedo la palabra. Sí, me parece que a estas alturas del recorrido del asma es muy significativo el que ahora veamos los aspectos más importantes o más generales de la clínica. Y yo invito al doctor Juan Enrique Cimas que nos comente los aspectos más relevantes de la clínica del asma. Pues con mucho gusto. Bueno, en principio, como con casi todo en esta enfermedad, se trata, los síntomas en este proceso son muy variables. Quizás la palabra que mejor define al asma es variabilidad en múltiples aspectos. En cuanto a los síntomas, existe una gran variedad de síntomas, pero podemos decir que hay 4 síntomas principales que son los que nos van a definir un poquitín si estamos ante la probabilidad de estar ante un paciente asmático, que serían principalmente pues, la disnea, la tos, la opresión torácica y la presencia de sibilancias. Estos síntomas se pueden presentar todos a la vez, en este caso sería el enfermo tipo que todos quisiéramos encontrar en nuestras consultas, o bien cada uno de ellos por separado o en cualquier combinación entre ellos. Esto hace que en determinadas ocasiones nos enfrentemos ante pacientes problemáticos en los que tenemos un cierto grado de sospecha de que puede tratarse de un asmático, pero los síntomas son muy inespecíficos y nos obligan en cualquier caso a establecer una serie de pruebas para llegar al diagnóstico. El caso prototípico de estas asmas recortadas, por así decirlo, es la presencia de una tos crónica, que es lo que se conoce como la tos como equivalente asmático, y que obliga en cualquier caso pues, a hacer pruebas de función pulmonar para tratar de descubrir una obstrucción o una hiperrespuesta bronquial de algún tipo en este tipo de pacientes. Quizás la exploración básica que hay que hacer en la consulta, la primera, lógicamente, es la auscultación, la exploración física, y en la auscultación hay que tener en cuenta que no en todos los pacientes aparecen las sibilancias y que incluso pacientes que más adelante sí desarrollan las sibilancias, en una primera fase de la obstrucción pueden no tenerlas, igual que en una fase muy grave, ya pacientes lógicamente con una crisis muy grave pues pueden tener lo que se denomina también el silencio auscultatorio, que es que el paciente es incapaz de mover el aire en sus pulmones. Básicamente la clínica yo creo que es esto, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor Cimas. Y entonces, una vez comentada la clínica, pues hay que empezar a construir el edificio del diagnóstico. Y yo creo que nada mejor que invitar al doctor Carretero que nos comente un poco, en líneas generales, cómo se debe diagnosticar el asma bronquial. Muchas gracias. Por supuesto, lo primero es la clínica, que ha comentado nuestro compañero, lo que nos va a poner, diríamos, en disposición de pensar en un asma. Si bien esa clínica con algunas matizaciones, la cronicidad, la reiteración, la nocturnidad, muchísima gente está diagnosticado de catarros persistentes, de catarros, y nadie se atreve a ponerles el apellido de asma. Cuando esta clínica empeora también la funcionalidad del sujeto, tanto para su trabajo habitual como para cierto tipo de ejercicios o deportes, cuando necesitan ya tomar broncodilatadores de una manera reiterada, esto muy probablemente va a ser un asma. Pero tenemos que certificarlo. Tenemos que certificarlo con pruebas funcionales, demostrando que hay una obstrucción variable, irreversible, como ya ha dicho nuestro compañero, y demostrando que existe un estado de hiperreactividad bronquial, de respuesta exagerada a estímulos físicos, químicos o biológicos, que diríamos es casi, no es patognomónico del asma, pero es una condición casi sine qua non para un asma. Y insistiendo en que realmente las pruebas de función pulmonar son fundamentales para el diagnóstico del asma, pues el doctor Miguel Rosales me gustaría que nos hiciera unos comentarios a propósito de las pruebas de función pulmonar. Bueno, ya se ha dicho en la mesa 2 o 3 veces que la variabilidad del grado de obstrucción de la vía aérea es básica en el diagnóstico del asma. Por tanto,
siguiendo las recomendaciones de la Guía Española para el Manejo de Asma, OGEMA, publicada muy recientemente, el protocolo de estudio funcional del asma sería el siguiente. En primer lugar, habría que objetivar mediante una espirometría que existe una obstrucción de la vía aérea, o sea que existe un patrón obstructivo en el cual el FeV1 siempre va a estar más disminuida que la capacidad vital. Si mediante una espirometría detectamos esta obstrucción y posteriormente aplicamos un broncodilatador y se obtiene una mejoría de al menos un 12%, según establece el protocolo de GEMA, pues ya tendríamos el diagnóstico de obstrucción reversible, con lo cual podríamos sentar el diagnóstico de asma. Si esta prueba broncodilatadora es negativa, o bien si basalmente el FeV1 es normal, pues en determinados casos habrá que recurrir a los llamados test de provocación, o bien a un seguimiento, como después veremos, del pico de flujo en domicilio. Quiero, por último, resaltar que para la obtención de la espirometría, que es una prueba absolutamente fiable y económica, se deben de seguir las directrices que marca la Sociedad Española de Patología Respiratoria, que en resumen, además se ha modificado recientemente, hay que decir que se deben de obtener al menos 3 espirometrías en las cuales haya una variación inferior del 5% entre ellas. Y de estas 3, que se consideran como válidas, se toma como definitiva aquella en la cual la suma de la capacidad vital y el FeV1 sean más elevadas. Siguiendo estos criterios, se puede establecer un diagnóstico de certeza del asma bronquial. Invito al doctor Drobnik a que también nos comente algo tan interesante y al menos de una tremenda actualidad también, como es el asma de esfuerzo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, el asma de esfuerzo, realmente el motivo que la provoca es el ejercicio, es el esfuerzo físico. De hecho, el esfuerzo físico es un estímulo que es común a la mayoría de los asmáticos, y eso se debe, sin duda, a que el ejercicio es parte inherente pues, del juego, del deporte en la edad infantil, y ahora que está de moda, pues el conseguir una condición física buena en la edad adulta. Por lo tanto, la mayoría de los asmáticos están expuestos al ejercicio físico como una de las causas que lo provoca. ¿Qué es lo que provoca de ese esfuerzo la crisis de asma? Pues cuando hacemos un ejercicio necesitamos eliminar el anhídrido carbónico que producimos y necesitamos oxigenar nuestras células musculares. Este aumento de la ventilación que se va produciendo a medida que el ejercicio es más intenso hace que se pierda una humedad, un calor de las vías respiratorias, y parece ser que el asmático es más sensible a esta pérdida de calor. Esta pérdida de calor, de humedad, lo que hace es estimular unas ciertas estructuras y unos elementos celulares a los que un tipo de asmáticos es más sensible, valga la redundancia, que otros. Por eso a veces un tipo de tratamiento es mejor en unos que en otros en la prevención de la crisis de asma de esfuerzo. Eso ya hace que tengamos en cuenta una cosa, que para provocar una crisis de asma de esfuerzo haya que hacer un esfuerzo físico intenso y de una cierta duración. Así se considera que para tener la crisis de asma de esfuerzo se necesita un mínimo de unos 5, 8 o 10 minutos y que el ejercicio sea de una moderada intensidad para realmente provocar este aumento de la ventilación y esta pérdida de humedad de las vías respiratorias. Y hay 2 características, esfuerzo intenso y una duración moderadamente larga. La crisis de asma de esfuerzo tiene 2 características quizá interesantes, que no es durante el esfuerzo que se produce, sino que es una vez terminado este ejercicio, a los 5, a los 10 minutos, y eso se debe a que mientras hacemos el ejercicio hay un estímulo adrenérgico, de actividad, que provoca una cierta broncodilatación que pugna con esta broncoconstricción propia del estímulo de la pérdida de humedad. Mientras dura el ejercicio, esa lucha mantiene una cierta posibilidad de mantener el ejercicio, pero en el momento en que cesa ese ejercicio, se ponen en marcha pues, el estímulo broncoconstrictor y al final lo que ocurre es la crisis verdadera de asma. Una crisis que
que no es tan intensa como la crisis provocada pues, por el alergeno al que un individuo es sensible, o por la presencia de contaminante, o por quizá una infección respiratoria aguda en el individuo asmático que está en un periodo de crisis o más sensible. Es una crisis que es intensa, pero es moderada y que se soluciona sola. Y si damos tratamiento se solucionaría enseguida, pero de eso hablaremos más tarde. Otra característica es que tiene lo que se llama un periodo refractario, es decir, una vez sufrida la crisis, más o menos intensidad, hay un periodo de 1 hora, 2 horas, hasta 2 horas, en la que el individuo asmático que es sensible al asma de esfuerzo puede hacer un ejercicio de una moderada intensidad sin miedo a tener una crisis. Y eso es lo que utilizan los deportistas asmáticos o hiperreactivos para poder hacer su actividad físico-lúdica o deportiva con garantías de no tener una crisis. Aquí ya he introducido un término de deporte y eso es lo que comentaba el moderador, que tiene actualidad. Si el ejercicio provoca crisis, lo sencillo sería decirle a los pacientes asmáticos que no hicieran ejercicio, que así evitarían las crisis. Pero lo cierto es que conocemos a deportistas de muy alto nivel, de deportes que llamamos aeróbicos, intensos, y que son asmáticos. Y eso se debe a 2 cosas fundamentalmente. Por un lado, a que están bien tratados y por lo tanto su estado inflamatorio es más bien bajo, es decir, a más grado de inflamación, más posibilidad de tener crisis. Y por otro lado, a que el ejercicio continuado, el entrenamiento, lo que hace es que el individuo sea más eficiente ventilatoriamente y lo que antes le provocaba crisis a un nivel de intensidad, pongamos, de 7, cuando ha entrenado, la ventilación para tener ese umbral de crisis necesita un ejercicio de 10. Si ese ejercicio de 10 de este deportista de alta intensidad lo tratamos bien, hacemos que su estado inflamatorio sea bajo, conseguimos que pueda rendir al más alto nivel, igual que sus compañeros no asmáticos o no hiperreactivos. Pero del tratamiento hablaremos más tarde, quizás. Muchas gracias. Otro aspecto tremendamente actual también es todo lo relacionado con el tabaco. Entonces yo invito al doctor César Hidalgo a que nos comente asma y tabaco. Gracias, Fernando. Hablar del tabaco, creo que hoy estamos todos muy sensibilizados y creo que todas las sociedades han hablado suficientemente sobre el mismo y sabemos que es un tóxico, que tiene una incidencia muy negativa en muchas cosas, pero creo que nosotros aquí como sociedad, pues creo que por no perdernos daríamos 3 pinceladas fundamentalmente. Se sabe y los estudios están recogidos en las guías que en las mujeres embarazadas el incremento del riesgo de padecer asma está tipificado como unos porcentajes aproximadamente del 30% en niños hasta los 6 años y hasta un 10 o un 12% a los 12 años. Eso está contrastado. Lo que sí sabemos es que predispone también a las agudizaciones asmáticas, el fumador tiene más agudizaciones asmáticas, y no solo eso, sino que también, lo hemos constatado de siempre, que todos aquellos enfermos que siguen unos tratamientos perfectamente reglados, perfectamente controlados, con todas las pruebas perfectamente reguladas, dificulta tremendamente el control de estos enfermos. Por lo tanto, el llamamiento que creo que, más allá de explicar la etiopatogenia del tabaco y demás, el mensaje fundamental, yo creo que el tabaco incide muy negativamente no solo en la génesis de esta enfermedad, sino en el seguimiento y en el cumplimiento de todo ello. De ahí que hoy por hoy sepamos, y creo que debemos de ser portavoces del manejo, cada vez que llegue a la consulta cualquier enfermo, el manejo del abandono del tabaco, para lo cual existen guías suficientemente documentadas y que perdamos por lo menos 1 minuto o 2 de tiempo para concienciar a todos nuestros enfermos. Y incidiendo más en el asma, pues creo que con estos 3 pinceladas creo que queda suficientemente demostrado la incidencia tan negativa que tiene el tabaco en esta enfermedad. Es muy importante en el tabaco que tengamos en cuenta que en los niños la influencia del tabaco de los padres tiene 3 o 4 influencias, desde el previo al embarazo a los distintos etapas de la vida hasta que llega a ser un niño adulto.